Semana 1. ¿Qué es la corrupción? Bueno, la definición de corrupción es el abuso de lo público para un beneficio privado o en grupo. Algunos ejemplos de la corrupción son el soborno, también llamado cohecho, el tráfico de influencias, la coalición de servicios, el nepotismo, la colusión y el peculado. Tenemos que tener en cuenta que la corrupción es un elemento social. La corrupción no solamente es gubernamental y los beneficios extraordinarios de la corrupción es a un costo social. Pasemos con escalas de la corrupción. Tenemos corrupción de pequeña y gran escala. Comencemos con la corrupción pequeña. Esta ocurre con más frecuencia y pasa cuando un ciudadano quiere pagarle a un policía de tránsito. La corrupción de gran escala ocurre con menor frecuencia, pues en ella participan empresarios, políticos o líderes. Ocurre con menor frecuencia, pero tiene un gran impacto en términos económicos. Sin embargo, afecta a lo público. Ahora pasemos a red de corrupción. ¿Y qué es una red de corrupción? Bueno, una red de corrupción es un sistema complejo y organizado compuesto por un grupo de individuos que pueden incluir funcionarios o empresarios o cualquier otro individuo que ayude indirectamente o directamente a cumplir un acto de corrupción. Eliminar estos grupos son complicados por la cantidad de personas involucradas. Legalidad de la corrupción, lo que nos lleva a los límites transgredidos. Estos límites pueden ser de opinión pública, de interés público y límites de ley. El caso Duarte es un ejemplo perfecto de un acto de corrupción. Bueno, pues, ¿qué es el caso Duarte? ¿O en qué consistía el caso Duarte? Pues prácticamente era un gobernador de Veracruz que desviaba los fondos gubernamentales a empresas fantasmas. Por último, para concluir la semana 1, ¿cómo podemos asumir la corrupción? Primero, no debemos normalizar los pequeños actos de corrupción y ser moralmente buenos. Ahora pasamos con la semana 2. Vamos a iniciar con las maneras de sociedades. Son las sociedades de acceso ilimitado y las sociedades de orden ilimitado. La sociedad de acceso ilimitado se denomina por jerarquías y relaciones personales y por otra parte tenemos las sociedades de orden abierto. Estas se denominan por procesos legales y relaciones impersonales. Se caracteriza por la libertad individual, la tolerancia y el racionalismo. Otro punto es la corrupción en la historia de México. Porque sí, la corrupción no solamente es algo que está en la actualidad. Bueno, empezó con la colonia, después con la revolución y pues después de eso pasamos a nuestra actualidad, en donde el gobierno usa mecanismos anticorrupción para generar lealtad o confianza. Para finalizar la semana 2 veremos el aparato político. En esta incluyen las alianzas de individuos con mentalidad similar. También tenemos legados hereditarios autoritarios, en el cual se encuentran el particularismo, el formalismo, la discrecionalidad, el corporativismo y la centralización. También incluye el sistema de botín. Esta mide la lealtad y no la eficiencia. Y por último tenemos el arrojo civil, que señala los actos de corrupción. Ahora pasamos con la semana 3. Ahora pasamos con los mecanismos culturales. En ella tenemos la racionalización. La racionalización es la justificación o explicación que un individuo hace de su comportamiento. Socialización. Tenemos la primaria, que conforman los amigos y los familiares. Por otra parte tenemos la secundaria. Esta la conforman la escuela y trabajo. En esta se aprenden valores, tanto en la primaria y en la secundaria. Cultura de la corrupción. ¿Y qué significa esto? Bueno, cultura tiene una definición distinta. En este caso, son sistemas de normas,
que forman al individuo. Entonces, la cultura de la corrupción son sistemas de normas sociales que favorecen actos de corrupción, lo que significa que las personas son más propensas a cometer actos de corrupción si creen que viven en una cultura de la corrupción. También hablamos sobre si los mexicanos somos corruptos. México atraviesa una fuerte cultura de la corrupción, sin embargo, se puede cambiar. Hablar de la corrupción con claridad. No se puede hablar de la corrupción con claridad porque no existe, no hay responsabilidad y tampoco hay empatía. Las empresas pagan sobornos porque creen que se requiere para un contrato, porque si no lo pueden perder. Para concluir la semana 3 hablaremos el uso de las redes sociales como herramienta contra la corrupción. Lo que podemos hacer es generar contenido de utilidad, agregar información relevante, reportar y documentar actos de corrupción y no esperar grandes cambios. Bueno, pues sigamos con la semana 4. Aquí veremos varios temas, sobre todo veremos qué son las instituciones, también veremos si la corrupción es un problema gubernamental y nos centraremos en el tema de la corrupción con las empresas. Nos centraremos mucho en ese tema, así que atención. Ok, veamos, ¿qué son las instituciones? A veces podemos pensar que son organizaciones o algo así, pero jurídicamente se define como el conjunto de reglas usadas para el control social. Estas reglas son muy importantes para llevar un control acerca de la corrupción. Ahora nos preguntaremos, ¿cuál es la relación entre la democracia y la corrupción? Muchos piensan que de hecho la democracia disminuye la corrupción, aunque eso no es totalmente verídico. Se ha comprobado que no hay una relación estrechamente fuerte entre si es autoritarismo lo que hay en el gobierno o democracia. ¿Por qué? Porque en la democracia se pueden llegar a colar pequeños actos de corrupción que a la larga pues sí afectan demasiado, como en las elecciones electorales. Sabemos que cuando un partido quiere ganar o algo por el estilo, paga y hace fraude electoral. Entonces, se podría decir que la democracia es parte de combatir la corrupción, pero no es una solución final, no es una solución total y absoluta. Ahora, regresemos con las instituciones. ¿Cómo sabemos que una norma es eficaz? Bueno, lo sabemos por el concepto de impunidad. La impunidad es cuando un sujeto comete un delito y a este no lo castiga una ley o no la castiga debidamente la ley que está en regla. Y bueno, así se define qué tan eficaz es una norma. ¿Por qué? Porque si una norma es eficaz, no debería de haber impunidad. Entonces, mucho ojo con eso. Es un concepto algo confuso, pero agarrándole la onda ya se entiende. Les quiero hablar de un caso que se llama el caso Odebrecht. Rapidísimo, es como una ventana informática. El caso Odebrecht fue un caso de una empresa que pagaba a diferentes gobiernos de diferentes países para que les dieran permisos a esa empresa exclusivamente, para que les dieran ventajas. Esta empresa era tan corrupta que tenía una oficina exclusiva para poder contar estas alianzas, estos privilegios que se les daban por financiar carreras políticas. Sigamos con la pregunta, ¿es acaso la corrupción un problema gubernamental? Claro que no, de hecho es un problema social y uno que cuesta mucho. Hay que saber algo, ¿cómo se genera la corrupción? ¿Qué se necesita para que haya un acto de corrupción? Básicamente se necesitan dos cosas, una autoridad que abuse de su poder y un ciudadano que esté dispuesto a pagar por un beneficio extraordinario. Esas son las dos cosas que se necesitan para que se cometa un acto de corrupción en términos sencillos, digámoslo así. Ahora entraremos al tema de las empresas. ¿Las empresas son corruptas? Bueno, en realidad hay dos tipos de corrupción dentro de las empresas, la corrupción externa y la corrupción interna. La corrupción externa son tratos o privilegios que la empresa hace con el Estado y la corrupción interna son actos de corrupción que se realizan, como su nombre lo dice, dentro de la misma empresa. Ahora, ¿cómo le pueden hacer los empresarios para luchar contra la corrupción? Hay dos medidas que deben aplicar sí o sí.
Uno, bajar las oportunidades del ser corrupto, es decir, poner normas, poner códigos éticos, y la otra es subir el riesgo de ser corrupto. Así las personas no van a tener la oportunidad de ser corruptos, y si la tienen van a pensarlo mejor, porque imagínate que ser corrupto te cueste el empleo o te cuesta una multa o algo así. No, gracias, ¿verdad? Hablaremos de la semana 5. Esta semana se centra mucho en los costos de la corrupción, en cómo nos daña la corrupción. Ve temas como el caso Repsamen, ve temas de los costos de la eficacia, la perspectiva de los derechos, y bueno, ahorita hablaremos de eso. Ok, iniciemos diciendo que la corrupción mata, ¿ok? Es algo triste y hay que tener mucho respeto con esto por lo que sucedió en el Repsamen. Lo que sucedió fue que la escuela no tenía los permisos para dar clases, no tenía los permisos para hacer una escuela porque la estructura ya era vieja. Y de hecho, aún así, la directora construyó un departamento muy pesado sobre la propia escuela. Y bueno, esto desafortunadamente durante el sismo del 2017 le costó la vida a 26 personas, a 19 niños y 7 adultos. Fue toda una desgracia y vemos cómo la corrupción mató a todas estas personas y es una desgracia. Pero nos enseña, ¿no? Los costos de la corrupción, que no cuesta solamente social, sino también cuesta vida humanas. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque la directora pagó sobornos para que se hicieran de la vista gorda a las autoridades con los permisos que les faltaban. Entonces hay que tener mucho en cuenta y esto creo que lo debemos tomar como un tiempo para reflexionar de cómo nos afecta la corrupción. Pasando al siguiente tema, hablaremos de los costos de la corrupción. ¿Cuáles son los costos de la corrupción? ¿Se dividen acaso? Pues sí, se dividen. Se dividen en varios tipos. Son los costos de eficiencia, los costos de predictividad, los costos sociales y los costos políticos. Los costos de eficiencia es cuando nos cuesta, los actos de corrupción cuestan porque baja el presupuesto del gobierno para infraestructura, para becas, para muchas cosas, por los actos de corrupción, por estos gobernantes, por esos políticos que muchas veces se roban este dinero. Y bueno, sigamos con el siguiente, que es el de predictividad. El de predictividad que nos dice que los mercados por la corrupción se vuelven inestables. Es más difícil vender cosas, comprar cosas, porque sí, se vuelven inestables los mercados. Luego seguimos con los costos sociales. Sabemos y está demostrado que en lugares donde hay mucha corrupción o un alto índice de corrupción, aumenta la desigualdad, la violencia y el crimen. O sea, son directamente proporcionales estas variables con la corrupción. Luego tenemos los costos políticos. ¿Qué es lo que perdemos con los costos políticos? Bueno, lo que perdemos es que el resultado de la corrupción es que los que tienen dinero son los que manejan la política, son los que gobiernan. Y ya no tenemos un sistema democrático, si lo queremos ver así. ¿Cómo ven los derechos humanos? O sea, desde una perspectiva de derechos humanos, ¿cómo se ve a la corrupción? Bueno, primero que nada, la perspectiva desde los derechos humanos nos hace notar que todos somos responsables de los actos de corrupción. Todos hemos cometido actos de corrupción y somos responsables por ellos. No solo somos víctimas, somos también los responsables. Ahora, esta perspectiva hace que veamos a la corrupción. La hace visible a nuestros ojos como un enemigo al cual debemos atacar. Veámoslo así, la perspectiva de los derechos humanos es como una vacuna que nos ayuda a destruir al virus, que es la corrupción. Y por último, pues la corrupción hace que nos demos cuenta que la corrupción mata y daña a los derechos humanos, los viola, si lo podemos ver así. Continuamos con la semana 6, una semana muy importante porque una nos dice la importancia del periodismo. Este es un pequeño apartado que tiene esta semana que a mí se me hizo muy interesante. Luego nos dice cómo son las mediciones de la corrupción y cómo podemos medir a la corrupción.
También nos dice cómo podemos enfrentar a la corrupción. Eso es algo, ese es el cierre de todo el curso y está muy interesante. Es el más completo, o sea, es la semana más completa que van a poder ver. Está increíble. Vayamos por cómo se mide la corrupción. Bueno, la corrupción se mide por varias mediciones. Son de percepción, de victimización, de registro y mediciones indirectas. ¿Qué es cada cosa? ¿Qué es cada medición? Bueno, la de percepción nos dice la opinión pública, o sea, mide la opinión pública, qué opina la gente de la corrupción. Luego la de victimización es como un índice de qué tanto las personas son víctimas de actos de corrupción. Luego siguen las mediciones de registro y estos son los datos que tiene el gobierno acerca de la corrupción. Y por último están las mediciones indirectas, las cuales son índices o mediciones de variables que están relacionadas con la corrupción. El crimen, la desigualdad, la violencia, la democracia, todo eso son mediciones indirectas de la corrupción. Hablemos sobre el periodismo. Hagamos un pequeño apartado para ver al periodismo. ¿Cuál es su papel dentro de este tema de la corrupción? Bueno, pues el periodismo busca revelar un sistema de corrupción. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque indaga, investiga y nos muestra la evidencia. Muchas veces el periodismo ha sido útil, y lo seguirá siendo, para poder destapar actos y sistemas de corrupción. Nos sirve como evidencia, como ya había dicho, es esta evidencia que se nos da. Es una fuente de evidencia si lo queremos ver así. Es muy importante para poder combatir la corrupción. Una herramienta más. El periodismo es una herramienta más, pero muy útil. Veamos algo muy interesante, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Este es un sistema que se ha tratado de implementar en México los últimos años. Y su función, o lo que trata, es combatir la corrupción. Creo que es bastante obvio el nombre, ¿verdad? Sin embargo, este sistema tiene diferentes retos y se clasifican en 3 retos legales, retos políticos y retos sociales. Y estos 3 tienen diferentes soluciones o diferentes puntos a mejorar, si lo quieren ver así. Para el apartado legal, para los retos legales, se deberían de mejorar las leyes para poder combatir a la corrupción. Para los retos políticos se debería de bajar bajar las oportunidades de corrupción dentro de la política. Y por último, para los retos legales sería que los ciudadanos denunciáramos más. Obviamente para esto se necesitan líneas de denuncias anónimas y otras cosas. Pero esos son los retos que enfrenta este Sistema Nacional Anticorrupción. Hay una herramienta muy útil que es la Plataforma Digital Nacional. Esta es una plataforma que creó el gobierno donde tú puedes ir y poner información útil para combatir a la corrupción. Esto le sirve al gobierno para poder recabar información y combatir a la corrupción. Por último, esta es la parte final del curso y se nos dice cómo vamos a solucionar la corrupción. Sabemos que esto es posible porque hay países que tienen un índice de corrupción muy bajo y podemos verlo como una receta de cocina. Estos son los ingredientes que necesitamos. Bueno, y esta receta consta de los siguientes ingredientes. Son leyes efectivas, transparencia y acceso de información, sistemas de procuración de justicia independiente, políticas anticorrupción, servicios civil de carrera y ciudadanos educados y conscientes de la corrupción. Eso es todo lo que necesitamos para poder solucionar la corrupción. Obviamente estos pasos son más sencillos de lo que acabo de leer, pero ya tenemos una estructura para nuestro sistema anticorrupción. Ya tenemos esta forma de acabar, ya tenemos la idea. Hay que empezar a desarrollarla y ponerla en práctica. Esto fue todo por el curso de hoy. Bueno, el curso de corrupción de esta página tan maravillosa que es Aprende MX. Y espero que les haya gustado. A Cintia y a mí nos encantó presentarles este curso con valiosa información. Les vamos a adjuntar en la descripción un enlace a un pequeño mapa mental que hice de todo el curso para que tengan una idea de todo lo que vimos a lo largo del video y lo puedan consultar en cualquier momento. Por el momento es todo y nos vemos.